Hola a todas y todos. En este trabajo práctico estamos haciendo una experiencia centrada en la transposición de lenguajes del lenguaje audiovisual al lenguaje gráfico. En todas las disciplinas del diseño nos valemos del lenguaje visual para comunicar las ideas y a su vez los productos culturales que diseñamos y producimos tienen una dimensión material, física y visual. En este sentido, les proponemos que a partir del capítulo elegido de la serie Black Mirror, tomen un concepto que crean significativo del episodio y produzcan una comunicación visual llamada afiche con algunas características que vamos a recorrer en esta teórica. El afiche es un tipo de comunicación visual que tiene una identidad gráfica y expresa un concepto. En general, tienen la característica de ser una comunicación sintética con el fin de informar pero a la vez persuadir y que sea pregnante, es decir, que tenga un impacto en el destinatario y se transforme en memorable. En la actualidad los afiches se utilizan para todo tipo de comunicación, desde afiches de cine hasta carteles de universidades, afiches políticos, culturales, educativos y para venta de productos y servicios. El diseño del afiche fue sufriendo muchas transformaciones a lo largo de la historia, como consecuencia de las influencias artísticas y comunicativas y también con las transformaciones de las tecnologías gráficas y de impresión. El cartel tiene su origen en el siglo XIX, debido a un aspecto técnico que fue el inicio de los medios de impresión litográfica a 3 tintas y por otro lado un aspecto comunicativo, la capacidad de combinar la palabra y la imagen, convirtiendo al cartel en un formato atractivo y económico, ya que generaba la posibilidad de repetición a través de medios mecánicos. El cartel moderno entonces nace hacia 1870, siendo los carteles de Jules Geret los que inundan las calles de París, así como los afiches pintados por Toulouse-Lautrec para publicitar el Moulin Rouge, con imágenes llamativas y simplificadas e información fácilmente legible y que podían observarse a cierta distancia. Como ya mencionamos, el afiche debe su desarrollo estético al aporte de los artistas que utilizaron este medio como lenguaje, dejando huella en sus carteles de los diferentes movimientos y manifestaciones artísticas que fueron apareciendo a partir del siglo XX. Hubo algunos momentos y personajes a destacar, como por ejemplo el movimiento conocido como constructivismo, del que Rodchenko es un máximo exponente, con la fuerza de la imagen y las líneas diagonales que generan tensión en la composición. Este afiche plantea lo vocativo por excelencia, llamar la atención, y lo hace a través de un mensaje gráfico directo. La mujer, en gesto típico de vendedora ambulante, anuncia la palabra libros y con voz más baja aclara en todas las ramas del conocimiento. Se empieza a observar el tratamiento de la tipografía como imagen. Los tamaños de la misma están representando el volumen del grito, una especie de figura retórica como la onomatopeya. Durante los años 20 y 30, la nueva situación social y cultural hace que la estética del cartel se encuentre representada por movimientos artísticos modernos como el cubismo, futurismo, art déco, expresionismo. Este cartel de la película Metrópolis de Fritz Lang, que se estrenó en 1927, hace 90 años, sigue siendo el afiche de cine más caro de la historia. Hay 4 copias en total, una de ellas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y otra en el Museo de Cine de Berlín. Expresa la estética y concepto de la película y es representativo del futurismo y del expresionismo alemán. La escuela de la Bauhaus, fundada en Alemania en 1919, tuvo muchísima influencia en el diseño como lo entendemos en la actualidad. Su producción gráfica se desarrolla con bases racionalistas
figuras geométricas y cobrando protagonismo aspectos considerados irrelevantes hasta el momento como la tipografía. Este afiche expresa lo que uno de sus profesores y exponentes de la vanguardia europea de arte, Moholy Nagy, formuló. En palabras de él, preveía la transición de un tipo de gráficos estáticos a una forma de hibridación entre el texto dinámico y la imagen, y afirmaba lo que sería o lo que definiría el pensamiento de los años siguientes, que los productos visuales modernos tenían que tener características de claridad, concisión y precisión. A la par de estas transformaciones, Müller-Brockmann, diseñador gráfico suizo, sitúa otra sucesión de hitos: el nacimiento de la fotografía y el cine como influencia en la comunicación visual del afiche. Por otro lado, también plantea el diseño con un sentido social. Desde esta visión expresó: siempre me he sentido obligado a contribuir de manera constructiva al futuro de nuestra sociedad. Nunca he dejado de sentir que tengo una tarea por hacer. Me alegra pensar que siempre he buscado lo que es mejor. Siempre he sido autocrítico y aún estoy interesado por cosas ajenas a mi campo. El mensaje de estos afiches dan cuenta de esta perspectiva. Utiliza la fotografía como imagen, pero lo más interesante es que la incorpora e integra como parte de la estructura de la totalidad. En el caso del afiche de la izquierda, trabaja con un fuerte eje diagonal que pone en tensión el equilibrio del conjunto. Por otro lado, la imagen en blanco y negro contrasta y resalta el texto en rojo. En el cartel de la derecha realiza un fotomontaje. Trabaja con la idea de un primer plano a modo fotográfico o cinematográfico para dar dramatismo a la escena. Trabaja con retículas y es interesante cómo utilizaba la tipografía para construir la imagen retórica, con un juego entre positivo y negativo a modo de fondo y figura. En este sentido, se considera cada letra como una forma. Como cualquier imagen o signo, el signo tipográfico individual o grupal convertido en palabra, oración o texto se puede analizar según su forma y significado. La tipografía también es una figura retórica. Podemos hacerlo es un cartel de propaganda estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, creado por Miller en 1943. Tuvo varias interpretaciones. Algunos lo plantean como una imagen inspiradora para levantar la moral de las trabajadoras. Otros para reclutar mano de obra femenina, ya que escaseaban los trabajadores durante la guerra. Lo cierto es que la imagen de Rosy la remachadora se acabó convirtiendo en un símbolo de los movimientos feministas 40 años más tarde. Es interesante pensar cómo algunas imágenes logran tal impacto, seguramente por el contexto en que se difundieron, que de alguna forma migran en el tiempo cobrando otros sentidos. Retomamos aquí lo que afirmábamos en la teórica de comunicación. El significado de las imágenes es polisémico y dependerá del contexto y del que la interpreta. Otro exponente destacado fue el diseñador francés Cassandre. Con la influencia de las vanguardias artísticas como el cubismo y el purismo de Le Corbusier, algunos lo definen como el creador del cartel moderno. Él afirmaba: el cartel es un medio para un fin, un medio de comunicación entre el anunciante y el público, semejante a un telegrama. Estos afiches cumplen la función de transmitir el poderío de las compañías navieras para las que diseñaba la comunicación. Lo logra a través del tamaño relativo de la imagen principal en relación al soporte, por la ubicación centrada y por el punto de vista en contrapicado que transmite la idea de monumentalidad. Observemos cómo se plantea la relación en cada caso entre el concepto a transmitir y la configuración y recursos gráficos planteados. El famoso cartel de Bob Dylan se ha convertido en un ícono de los años 60. Utiliza el recurso de sustitución de la cabellera por líneas de colores como referencia de la corriente psicodélica.
Utiliza el perfil del rostro como identidad reconocible del cantante. Su diseñador, Milton Glaser, ha reconocido que se inspiró en un autorretrato del pintor Marcel Duchamp. El contraste neto sobre el fondo de color plano hace que la imagen sea pregnante, es decir, que logre mantenerse en el recuerdo. Es interesante ir reconociendo que los distintos momentos plantean lenguajes visuales y gráficos diferentes, influenciados por los movimientos culturales, artísticos y de pensamiento de cada época. Estos afiches de Fukuda, un escultor y diseñador japonés, dan cuenta del carácter pacifista y social de su obra. Con un estilo gráfico potente, basado en la ilustración en negro sobre fondos de colores fuertes y llamativos, plantea por un lado paradojas visuales, ironías visuales, como el caso de la bala que se vuelve hacia el arma. En la segunda imagen toma dos signos visuales que representan la guerra y la paz respectivamente, y en el recorrido de lectura de arriba hacia abajo se van fundiendo y transformando un signo en el otro. Se observa una búsqueda de síntesis que en la utilización de signos reconocibles logra el sentimiento de identificación en los destinatarios de la comunicación. También trabaja con las ilusiones ópticas, jugando con la ambigüedad entre la figura y el fondo. La ubicación de las figuras en negro responde a la decisión de llevar el peso visual a la base del plano. La fuerza de la imagen también está en el ritmo y la repetición de la secuencia de figuras que atraviesa el afiche. Este es otro de los afiches de películas que han quedado en el recuerdo. Resume la historia narrada, la vida de una bailarina de club nocturno en pleno auge del nazismo. Sus piernas forman una esvástica, en el centro del pseudocuerpo el grito de Liza Minnelli. El recurso metonímico, o sea, el de designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación, es el predominante. La esvástica por el nazismo, las piernas femeninas por el cabaret. Ambos, fundidos en un solo signo, connotan cierta equívoca contigüidad. Finalmente, el rostro en la encrucijada nazi alude unívocamente a la cantante de cabaret. Y un detalle invisible pero eficaz refuerza la coherencia y contundencia del mensaje. El recurso metonímico utilizado en el ícono coincide con la figura retórica escogida para el título de la obra. El discurso narrativo total de la película queda sintetizado en este afiche. En este caso, la retórica de la imagen es similar a la anterior. El pañuelo de las madres, que es un símbolo para los argentinos, se funde con el signo lingüístico de interrogación. La frase refuerza la imagen metafórica y a su vez destaca en negrita la palabra desaparecidos. Apela a un código de identificación cultural. Este es el caso de Saul Bass, que ha realizado innumerables afiches de películas. En líneas generales, su obra parte de las ideas de la Bauhaus, del constructivismo ruso y el expresionismo. Su idea era describir una película entera a base de colores planos, formas geométricas y la toma de decisión en la elección de tipografías. En este caso, el movimiento y sensación de vértigo lo transmite a través de la geometría de la forma de espiral. Las siluetas en negro y blanco representan a los protagonistas en un gesto de caída al vacío. Este afiche se diseñó para la película Que sea ley de Juan Solanas, un testimonio de mujeres mientras sucedía el debate en el Parlamento argentino. La película tuvo una proyección especial en Cannes con participación activa de figuras como Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. El afiche se transforma en un mediador que dialoga entre las protagonistas de las manifestaciones ocurridas en Argentina y las personalidades que apoyan esta ley, que como se ve en la imagen, la acción de Penélope Cruz de tomar el pañuelo entre sus manos
reproduce de alguna manera la imagen en primer plano del cartel. El pañuelo vuelve a ser un símbolo. En este caso, la repetición lo convierte en un símbolo colectivo. A su vez, en la repetición se va fusionando en gestos visuales a modo de pájaros, representando la idea de libertad. Este es el afiche para la película Mocha, un proyecto colectivo del bachillerato trans Mocha Celis, del diseñador argentino contemporáneo Martín Gorricho. En este caso decide resignificar una imagen de Sarmiento, símbolo de la educación argentina, y a través de una operación de collage visual le cambia el sentido con una estética desafiante. Por otro lado, la textura utilizada para el soporte hace referencia a los fanzines, que son impresiones realizadas sin fines de lucro y asociadas a medios de expresión de la contracultura. Nuevamente, en este caso, recupera un símbolo identitario de nuestra cultura para trastocar los mensajes, abrir preguntas e interrogar a las instituciones establecidas. Los afiches, en tanto objetos de diseño materiales, se piensan para ser incorporados en un contexto cultural, pero también físico, para ser observados a cierta distancia. Si están en la vía pública, se tiene en cuenta la velocidad y el tiempo en que serán visualizados. Muchas veces se proponen tipologías de imágenes, colores, tipografías, estructuras que conforman una serie, que dan una identidad reconocible, como es el caso de esta serie de afiches que estuvieron pensados para los espacios urbanos sobre obras teatrales que se presentarían en el Teatro Nacional Cervantes. En un reportaje, este diseñador expresa: ahora que está todo tan accesible, a mí me sigue pareciendo más importante tener signos simples, potentes, visibles, reductibles, reproducibles que signos superoriginales. Finalmente quería mostrarles estos dos afiches realizados por UNICEF en relación a la ayuda humanitaria a niñas y niños del mundo. En este primero el mensaje se construye exclusivamente con una imagen, con un punto focal en el centro, que es un plato vacío, y la organización radial de cucharas representando la cantidad de personas que sufren hambre en la sociedad actual. Una interpretación posible es el reclamo de comida hacia algo que no les da respuesta. Es un afiche con una clara función persuasiva y a su vez apela a generar conciencia y motiva soluciones. En el segundo caso utiliza la retórica de la imagen transformando uno de los dientes del tenedor, lo que nos lleva inmediatamente a asociarlo a una mano con un gesto de pedir comida, pedir ayuda. Estas imágenes terminan de comprenderse porque aparece la referencia del que enuncia el mensaje, en este caso UNICEF. Por último, vamos a hacer una síntesis de algunos aspectos y momentos que pueden tener en cuenta para diseñar una comunicación visual. Por un lado, pensar en qué contexto sociocultural nos encontramos, cuáles son las funciones comunicacionales del objeto a diseñar y cuáles son los posibles referentes que existen, sociales y disciplinares. Por otro lado, en el caso particular de este trabajo que tienen que realizar, va a ser muy importante definir el o los conceptos surgidos del capítulo de la serie que han elegido, para indagar en el universo visual que va a dar cuerpo al concepto. En este sentido, pensar qué imágenes, signos, colores, tipografías, estructura, recursos visuales van a configurar la comunicación teniendo en cuenta que sea comprensible, pregnante y memorable. Les deseo mucha suerte con este trabajo.